El día antes de la boda de mi hermana sonrió. Deberías tomar algo de espacio. Así que lo hice. Vendí el condominio que ella pensó que era su regalo y dejé un sobre en cada mesa. ¿Qué había dentro? Nunca lo olvidará. Lo dijo dulcemente. Esa es la parte de la que no puedo dejar de pensar. No con crueldad en su voz. No con el borde afilado que usaba a puerta cerrada cuando estaba cansada de pretender. Lo dijo como ofrecerías té a alguien que no lo pidió. Como si me estuviera haciendo un favor. Como si lo más amable que pudiera hacer para sí misma la víspera de su boda era hacerme saber que yo era el problema. Su nombre es Evelyn, mi hermana mayor, la mujer para la que pasé 16 años empequeñeciéndome, para que ella tuviera más espacio. Estaba en su habitación de invitados con un medio vestido de novia, su cabello recogido en un moño suelto, la luz de finales de septiembre reflejándose en las lentejuelas de su corsé. Detrás de ella, su prometido Gavin flotaba en el umbral de la puerta, de una manera que me recordaba a un hombre parado cerca de una salida de emergencia que ya había mapeado. Me miró en el espejo y sonrió. Esta sonrisa particular que tiene, toda superficial, sin nada debajo, y dijo que el mejor regalo que podría darle para su boda era tomar algo de espacio de nuestra familia. En ese momento, estaba arrodillada en el suelo, alisando el dobladillo de su vestido. Me levanté lentamente, alicé mi chaqueta y no dije nada. 12 horas después, llamé a mi abogado. Y 3 días después, entré a la recepción de su boda y dejé un sobre blanco en cada mesa. ¿Qué había dentro de esos sobres? Para cuando termines de leer esto, entenderás por qué nunca lo olvidará. Pero primero, necesitas entender qué ya le había dado y lo que ella había estado haciendo con eso, lo que construí antes de saber lo que era. Cuando nuestros padres murieron cuando tenía 17 años, en febrero, una de esas mañanas de Wisconsin que presiona sobre todo como un techo gris que se hundió demasiado bajo, un paso elevado helado, un camión, un cuarto de segundo de condiciones erróneas, y luego estaba parada afuera del Hospital St. Luke's, con un oficial de policía explicándome algo que no podía registrar bien en mi cabeza. Evelyn llegó 3 minutos después, con nieve en el cabello. Me abrazó contra su abrigo antes de que alguien dijera una palabra. En ese momento, ella tenía 20 años y era la persona más fuerte que había visto. Todos lo decían. La elogiaban sin parar. Las hormigas, los vecinos, los consejeros escolares. Evelyn lo está manejando hermosamente. Evelyn es tan madura. Evelyn está manteniendo a la familia unida. Llevaba esa frase como armadura, y durante mucho tiempo creí que la armadura era real. Pasaron años antes de entender que ella estaba recopilando la atención de la misma manera que algunas personas recopilan deudas, agradecida al principio, luego incapaz de detenerse. Terminé la secundaria, conseguí una beca, fui a la universidad, me gradué y construí una carrera como coordinadora de proyectos de TI en una empresa en el centro de Milwaukee. Trabajé duro de manera deliberada y callada, como las personas a las que nunca se les permitió ser ruidosas acerca de sus ambiciones. Pagué mis propias deudas. Mantuve mi departamento limpio. Me despertaba cada mañana y tomaba decisiones que no dejaban nada atrás para que alguien más lo arreglara. Mientras tanto, Evelyn necesitaba cosas, no de una manera obvia. Nunca aparecía en mi puerta en bancarrota o desesperada. Era demasiado orgullosa para eso. Necesitaba cosas de la manera gota a gota de un grifo que gotea, un préstamo aquí, un pequeño depósito allá, un adelanto que pagaría después de que algunas cosas se aclararan, un favor que de alguna manera nunca terminaba. Cuando tenía 29 años, encontré la llave. Estaba en una caja de zapatos debajo de mi cama de la infancia, que había estado desocupando lentamente cuando la última hormiga que quedaba finalmente vendió la casa familiar. Un llavero con 2 llaves plateadas y una pequeña etiqueta laminada que decía, en la letra de mi madre, ella había mantenido un pequeño condominio allí, modesto, anticuado, con alfombra que necesitaba ir, y un salpicadero de cocina que pertenecía a otra década. Y de alguna manera nadie había hecho nada con eso en los años desde que ella murió. Me lo llevé, no para venderlo, no para cambiarlo. Lo tomé porque todavía olía a ella, débilmente. De la manera en que los viejos espacios se aferran a las personas, y no estaba lista para dejar eso ir todavía. Durante los siguientes 2 años, lo renové los fines de semana. Arranqué la alfombra yo misma y encontré un buen piso de madera debajo. Lo restauré durante 3 largos sábados. Rodillas adoloridas, brazos ardientes. Volví a pintar cada habitación en colores que a mi madre le habrían encantado. Instalé un salpicadero de azulejos en la cocina a mano, cortando cada pieza en una sierra húmeda de alquiler, rezando para no arruinar el patrón. Lo hice porque quería que quedara algo de ella, algo cálido y real en lo que tanto Evelyn como yo pudiéramos entrar y sentirnos sostenidas. Cuando llevé a Evelyn allí por primera vez, se quedó en la puerta con la mano sobre la boca. Se giró y me abrazó tan fuerte que sentí que mi columna se rompía. Dijo que nadie me había amado como ella. Le di las llaves. Le dije que era suyo. Ella me dijo que sería un lugar donde ambas pudiéramos sanar. Lo dijo, creo, durante unos 11 meses. Luego llegó Gavin, la nueva disposición. Gavin Rhodes era el tipo de hombre que nunca dejaba de actuar. 35 años, atlético, cuidado de una manera deliberada que parece effortless, solo si nunca has trabajado para mantenerlo. Tenía una risa que llegaba media segundo demasiado rápido, un hábito de terminar las oraciones de los demás, unos ojos que catalogaban todo en una habitación antes de decir hola.
Evelyn se enamoró locamente. La había visto caer antes. Siempre se sentía como alguien saltando de una gran altura, totalmente comprometida, mirando hacia abajo al aterrizaje solo después del salto. Quería ser feliz por ella. Lo intenté. Las pequeñas cosas comenzaron casi inmediatamente. Él empezó a unirse a nuestras llamadas, su voz deslizándose en conversaciones que siempre habían sido solo entre nosotras. Evelyn dejó de mencionar sus citas de terapia sin explicar por qué. Canceló planes conmigo para evitar ciertos restaurantes. A Gavin no le gusta esa área y luego dejó de explicar incluso eso. Comenzó a pedirme que no mencionara mis ascensos en el trabajo frente a él, porque estaba en un lugar sensible respecto a su trayectoria profesional. Tragué todo. Me dije que esto era lo que la gente hacía por amor. Hacía pequeños ajustes. Daba espacio a nuevas relaciones para respirar. Me dije que Evelyn finalmente parecía asentada, y luego comenzó a preguntar sobre dinero. Nunca cantidades dramáticas. Siempre solicitudes que sonaban razonables. Siempre temporalmente. Siempre con una explicación muy plausible. Un depósito que necesitaba cubrir antes de que el proveedor cerrara. Una brecha entre cheques. Una cuenta compartida que estaba temporalmente bloqueada a la espera de una transferencia. Le di lo que pidió. 2 veces. 3 veces. Luego una cuarta. Cuando mencioné suavemente el aumento en los costos de las bodas durante una de nuestras llamadas, su voz se volvió plana y cambió de tema tan rápido que me sonó en los oídos. Me dije que era estrés por la boda. Me había vuelto muy buena para decirme cosas. El vestidor. Conduje hasta su casa directamente desde el trabajo en una tarde de finales de septiembre, aún con mi blazer, el bolso de la computadora en el asiento trasero, diciéndome que esta visita sería simple. Un último momento de hermanas antes de que todo cambiara. Esa palabra, simple, debía haberlo sabido mejor. Ella estaba en su habitación de invitados con el corsé del vestido de novia puesto, con el cabello recogido, mirándose en un espejo largo como lo hacen las novias, midiéndose contra algún tipo de versión imaginada de quién estaban a punto de convertirse. Me acerqué sin pensar y me arrodillé para alisar el dobladillo donde se arrugaba cerca del suelo. 16 años de hábito, 16 años ajustando cosas para ella. En el espejo, me miró hacia abajo con esa sonrisa particular, y lo dijo, que el mejor regalo para su boda sería que yo tomara algo de espacio de nuestra familia. Lo dijo alegremente, casi en broma, como si estuviera elogiando mi habilidad para entender lo que ella necesitaba. Dijo que tenía una forma de nublar su energía, que traía viejas complicaciones a cosas que debían ser joyosas. Dijo que era su momento para construir una vida que fuera solo suya, no atada a antiguas penas u obligaciones. Obligaciones. Aún estaba arrodillada en el suelo cuando dijo esa palabra. Pensé en el condominio, sobre 2 años de fines de semana de rodillas en diferentes pisos, por diferentes razones, sobre las llaves que presioné en sus manos, y lo que dijo cuando se las di. Detrás de ella, Gavin apareció en el umbral de la puerta, apoyó un hombro en el marco de la puerta de una manera casual que tienen los hombres que ya han decidido que poseen cualquier habitación en la que están. Me dijo que no lo tomara personalmente, que los grandes eventos de la vida sacan viejas tensiones, que tenía una tendencia a malinterpretar situaciones. Dijo esto en el tono suave y paciente que la gente usa cuando quiere que te sientas corregido, sin la incomodidad de un enfrentamiento real. Me levanté lentamente, alicé mi chaqueta, miré a mi hermana, realmente la miré, y dije en voz baja que no entendía. Ella se rió, no con calidez, con una pequeña diversión privada, como si mi pregunta fuera ligeramente ridícula. Luego dijo que si realmente la amaba, le daría el único regalo que estaba pidiendo y me apartaría. Salí sin cerrar la puerta de un portazo. Elegí el silencio en lugar de la disculpa por primera vez en mi vida. Mientras caminaba por su pasillo, escuché la voz baja de Gavin decir que sabía que esto iba a pasar, que siempre hacía que las cosas giraran en torno a mí. Salí al aire fresco de la noche. Me quedé junto a mi auto. El sol caía detrás de los techos, volviendo todo ámbar y silencioso. Mi pecho se sentía hueco, pero mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. No conduje a casa de inmediato. Simplemente me quedé allí y dejé que el peso de esto se asentara en mis huesos, donde dejó de sentirse como dolor y comenzó a sentirse como información. El correo electrónico que se suponía no debía recordar. Llegué a casa a las 8:47 p.m., aún en mi ropa de trabajo. Me senté a la mesa del comedor con mi computadora portátil ya abierta y noté una notificación parpadeante en la parte superior de mi bandeja de entrada de correo electrónico. Era de mi abogado, un resumen anual de propiedad de rutina. Casi lo borré sin abrirlo, casi. Hice clic en él. Lo miré durante 1 minuto completo. El condominio estaba listado a mi nombre, propietaria única, no transferido, no conjunto, no pendiente de ningún trámite legal, exactamente como había estado desde que se resolvió la herencia de mi madre. Nunca había transferido formalmente el título. Le había dado a Evelyn una llave y le había dicho que era suyo, pero nunca había presentado la documentación que lo hubiera hecho legal. Un abogado podría pasar semanas debatiendo si mis intenciones contaban como un regalo. El documento en mi pantalla era mucho más simple. Bajo la ley de propiedad de Wisconsin, el condominio seguía siendo mío. Susurré algo en la habitación vacía. No recuerdo exactamente qué. Algo sobre recuperarlo de una manera que nunca esperarían. Luego tomé mi teléfono y llamé a alguien con quien no había hablado en 2 años. Ethan Walden.
Ethan Walden es un investigador privado basado en Milwaukee. Tiene 51 años. Fue examinado previamente por el condado. El tipo de hombre arrugado pero preciso que pasarías por alto en una habitación llena de personas más ruidosas, que es exactamente porque es efectivo. Había trabajado con él durante un complicado caso de malversación en mi empresa, y tenía una manera de desglosar situaciones complicadas con la calma paciente de alguien que nunca se sorprende por lo que la gente hará por dinero. Respondió al tercer timbre. Le conté todo en 20 minutos, comenzando con Gavin y terminando con el resumen de propiedad en mi pantalla. Escuchó sin interrumpir. Su silla crujía suavemente de fondo. Recordé ese sonido de las llamadas de conferencia, el sonido de él cambiando a plena atención. Dijo que podía hacer una verificación de antecedentes preliminar durante la noche. Acordamos encontrarnos a la mañana siguiente en una cafetería cerca del centro. Apenas dormí. La carpeta. Ethan ya estaba sentado cuando entré a la mañana siguiente. Una carpeta manila sobre la mesa al lado de su taza de café. Se levantó brevemente. Luego se sentó y esperó a que pidiera. No abrió la carpeta de inmediato. Esperó hasta que tuve ambas manos envueltas alrededor de una taza que en realidad no quería. Y luego la colocó entre nosotros y comenzó a hablar. Lo que había encontrado hizo que la habitación se sintiera ligeramente fría. Gavin Rhodes no era el único nombre de Gavin. A lo largo de la última década, había utilizado 2 apellidos diferentes en 4 estados, ligado a un rastro de direcciones, registros civiles y al menos 2 quejas formales. Ethan había impreso las páginas relevantes, registros de Ohio, registros de Michigan, una serie de registros de LLC que existieron durante 12 a 18 meses antes de disolverse sin dejar rastro. En Ohio, una mujer llamada Linda Farrow, entonces de 53 años, había presentado una queja contra un hombre que coincidía con la descripción de Gavin por tomar prestada una gran suma bajo el pretexto de invertirla en una startup. Él había desaparecido antes de que se tomara cualquier acción. El caso fue cerrado cuando no pudo ser localizado, y Linda no pudo sostener sola los costos legales. En Michigan, un hombre llamado Daniel Rhodes, sin relación, diferente apellido, pero con la misma cara en una foto de registro de propiedad borrosa, había denunciado a Gavin por defraudarlo en una supuesta empresa conjunta, ahorros tomados prestados, retornos prometidos, desaparecidos. Ethan me empujó un tercer documento hacia mí. Este tenía mi nombre en él, y el de Evelyn. Había realizado una búsqueda ligera sobre el condominio. No se registraron gravámenes oficiales a mi nombre, pero había algo más. Un borrador de solicitud de crédito en un banco local, incompleta y nunca finalizada, en la que Gavin había comenzado el papeleo para usar el condominio como colateral para un préstamo de renovación. El bloque de firma me listaba como propietaria. El bloque de cofirmante listaba a Evelyn. Él había estado intentando poner el nombre de mi hermana en deudas aseguradas por una propiedad que ni siquiera era de ella. Mi garganta se apretó. Le dije a Ethan que nunca había autorizado ningún préstamo. Nunca había accedido a nada de esto. Dijo que me creía. Luego pronunció la frase que reemplazó cada duda restante con algo más contundente. Dijo, si tu hermana se casa con este hombre y firma cualquier cosa que él le ponga enfrente, será responsable de todo lo que él haya hecho y de lo que planea hacer a continuación. Estas personas no se detienen. Simplemente pasan al siguiente nivel. Colocó una pequeña unidad USB plateada sobre la mesa entre nosotros. Dijo que todo estaba en ella. Quejas, registros públicos, menciones de quiebras, el borrador del papeleo del préstamo y registros sobre una mujer llamada Kathy de Michigan, que coincidía con alguien de quien las damas de honor habían susurrado en la cena de ensayo a la que asistí la noche anterior. Tomé la USB. Era más ligera de lo que debería haber sido por lo que contenía. La decisión en un estacionamiento de un viaje rápido. Estuve sentada en mi auto durante 19 minutos después de salir de la cafetería, sin llorar, sin temblar, solo sentada con la carpeta en el asiento del pasajero y la USB en mi palma, haciendo las cuentas que había estado negándome a hacer durante meses. Gavin ya había intentado aprovecharse del condominio una vez. La boda era a la mañana siguiente. Una vez que se firmaran esos documentos y las cuentas se fusionaran, todo lo que Evelyn tenía, incluido cualquier reclamo residual que creía tener sobre el condominio, se convertiría en parte de una trampa financiera que este hombre había estado construyendo durante años. La pregunta no era si actuar, la pregunta era cómo. Llamé a mi abogado desde el estacionamiento. Su nombre es Robert Beast, un abogado de propiedad y derecho familiar que había utilizado 2 veces antes. Suficientemente eficiente como para que una vez me dijera que su tarifa por hora era más barata que los errores que cometían sus clientes cuando no lo llamaban. Le dije que quería listar el condominio para una venta inmediata. Me preguntó si estaba segura. Más segura que nada, le dije. Me llamó de vuelta en 40 minutos con una oferta en efectivo de un comprador de desarrollo con el que había trabajado antes. El precio era más que justo. Autoricé todo electrónicamente en mi auto. Dedos firmes sobre la pantalla. El condominio ya no era mío para cuando conduje a Minnesota por la boda. Y nunca, bajo ninguna configuración legal, pertenecería a Gavin Rhodes. Los sobres. Te diré ahora qué había dentro de ellos porque esa es la pregunta que has estado sosteniendo desde el título. Ethan había pasado la noche anterior recopilando los documentos de la USB en resúmenes en lenguaje sencillo. No informes legales, no jerga pesada,
sino páginas legibles que cualquier adulto razonable podría comprender en una sola lectura. Una historia concisa de la depredación financiera de Gavin, la queja de Ohio, la queja de Michigan, víctimas nombradas, empresas fantasma nombradas, fechas nombradas, y al final, una sola página describiendo el borrador del papeleo del préstamo que había intentado usar el condominio. La propiedad que, hace 2 días, había sido vendida. Imprimió 112 copias. Fueron a sobres blancos, uno por lugar en la mesa en la recepción de la boda. Lo organizamos con la coordinadora del banquete 3 días antes. Ethan le dijo que eran sobres de regalos de la pareja. No miró de cerca. Llegué al resort de Minnesota en la mañana de la boda, procesando todo de la manera metódica en que te mueves a través de tareas cuando has tomado una decisión. Y no queda nada por dudar. Estuve en la ceremonia junto al lago. Vi a Evelyn decir que sí con lágrimas en su rostro y manos temblorosas, y una mirada en sus ojos que rompió un pedazo de mí, no porque pensara que estaba equivocada, sino porque sabía que ella creía, completamente y genuinamente, que esto era el comienzo de algo seguro. Estuve allí. Guardé la tormenta para la recepción, el salón de baile. El lugar era todo lo que Evelyn había querido. Manteles marfil, corredores de eucalipto, velas y soportes de vidrio transparente, ventanas que daban a un lago que se tornaba dorado con la luz de la tarde. Era hermoso de esa manera precisa y considerada que lleva meses planear y 3 horas consumir. Los invitados entraron riendo y sonrojados por la ceremonia. La banda tocó algo suave y orquestal. El champán circulaba en la habitación en flautas de tallo largo. En cada mesa, los sobres blancos estaban perfectamente colocados, pequeños y discretos. Ethan estaba cerca del fondo con un traje oscuro, indistinguible del personal del evento, 2 detectives de paisano, la detective Cara Simmons y su compañero, el detective Rain Guyan, ambos de la Unidad de Delitos Financieros de Milwaukee, que habían revisado la documentación de Ethan la semana anterior y habían estado en contacto con sus homólogos en Ohio y Michigan. Estaban sentados cerca del bar con la postura relajada de invitados que no tenían a dónde ir. Sus chaquetas eran ligeramente más pesadas de lo que requería la ocasión. Linda Farrow estaba en la mesa 7 con un vestido oscuro, su cabello castaño recogido. Había llegado desde Ohio. Tenía 58 años y no había dejado de estar enojada durante 4 años. Daniel Rhodes estaba en la mesa 12. Había volado desde Michigan esa mañana. Parecía un hombre que había estado esperando mucho tiempo para estar en la misma habitación con su pieza particular de asuntos inconclusos. La pareja recién casada entró al final. Gavin tenía la mano en la parte baja de la espalda de Evelyn, de esa manera posesiva que parece afecto, hasta que sabes lo que es. Cuando sus ojos encontraron los míos en toda la habitación, las comisuras de su boca se subieron. Creía que había ganado. Se había casado en una familia. Tenía un reclamo sobre una mujer que confiaba en él. Tenía planes. No había chequeado las mesas. El servicio de cena comenzó. La gente hablaba sobre sus ensaladas. La banda cambió de registro. Una niña de flores en la mesa 4 se quedó dormida contra su abuelo. Todo se veía exactamente como una recepción de boda se ve cuando está funcionando como se supone que debe. Luego, en la mesa 7, una silla se raspó contra el suelo. El momento en que Linda Farrow se levantó. Sostenía un sobre abierto. La página impresa temblaba en su mano. No gritó de inmediato. Hizo un sonido que fue casi un gas, casi un grito que atravesó el ruido, y volvió todas las cabezas en la habitación. Luego lo dijo. Dijo que el hombre en la mesa principal le había robado dinero en Ohio, que lo había llamado una inversión, que él había sonreído y la había llamado regularmente, y le había tomado sus ahorros, y luego había desaparecido antes de que ella pudiera recuperar un solo centavo. Dijo que les había dicho a sus hijos que el dinero para la universidad se había ido por culpa de un hombre con un apellido diferente y los mismos ojos. Su voz se quebró en la palabra robada, pero no se sentó. Gavin se rió. De hecho, se rió. Un sonido corto, incrédulo, como un hombre que ha pasado por esto antes y sabe exactamente cómo manejarlo. Comenzó a decir algo sobre un malentendido, sobre personas amargadas, sobre una aclaración, pero la habitación ya había dado un giro. No podía retroceder. Los invitados estaban abriendo los sobres. Ese sonido, el papel rompiéndose. Una mesa tras otra era la devastación más silenciosa que jamás he oído. Se extendió por la habitación como una ola. Luego las expresiones cambiaron. Primero sorpresa, luego confusión, luego la expresión específica que la gente tiene cuando lee algo que reordena lo que creían entender. En la mesa 12, Daniel se levantó. Sostenía sus páginas en alto como un hombre sostiene evidencia. No por drama, sino porque quería asegurarse de que todos pudieran ver. Dijo que había presentado una queja en Michigan y la habían ignorado. Dijo que Gavin había tomado sus ahorros bajo un plan de negocios falso y se había mudado a un nuevo estado antes de que el proceso legal pudiera alcanzarlo. Dijo que había estado pagando esa deuda solo durante años, mientras Gavin seguía sonriendo en las fotografías en redes sociales con una nueva mujer. Gavin estaba de pie. Hablaba rápido. Su voz se elevaba. El encanto había desaparecido por completo ahora. Se escurrió en público como pintura bajo la lluvia. Lo llamó un ataque. Lo llamó celos. Sus ojos barrían la habitación en busca de una salida. En cambio, me encontraron a mí. Señaló a través del salón de recepción y dijo que esto era cosa mía.
Dijo que estaba loca. Dijo que siempre había tenido celos de la felicidad de mi hermana. Dijo que había montado toda esta situación porque no podía soportar ver cómo ella seguía con su vida. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. No me moví. Había temido ese momento durante años. El momento en que una habitación llena de personas se vuelve a mirarme con el juicio de Evelyn en sus ojos. Pasé toda mi vida adulta contorsionándome para evitarlo. No sentí nada. La detective Simon se puso de pie cerca del bar. Se identificó, declaró su unidad y dijo en un tono profesional y calmado que se habían recibido múltiples quejas formales y que la documentación distribuida en las mesas había sido compartida con su departamento y las unidades de delitos financieros en Ohio y Michigan. Dijo que estaban allí para tomar declaraciones formales y que Gavin Rhodes estaba actualmente sujeto a detención mientras continuaba ese proceso. Gavin salió corriendo. Hizo 3 zancadas hacia la salida lateral antes de que la detective Nguyen lo detuviera cerca del borde de la pista de baile. Le agarró el brazo. Gavin tiró y maldijo y tropezó, y luego el agarre de la detective se mantuvo, y toda la habitación observó a un hombre en un traje de boda entallado y con gemelos ser llevado hacia la entrada como algo inevitable que había sido pospuesto durante demasiado tiempo. Evelyn estaba de pie. Su silla se había caído. Estaba llamando el nombre de Gavin, exigiendo que dijera algo, que le diera cualquier cosa que pudiera sostener la forma del día que había planeado. Se giró una vez, aún luchando, y gritó que nada de esto era real, que eran personas culpándolo por sus propios fracasos. Sus ojos encontraron los míos una última vez a través de la recepción arruinada. No dijo nada más que valiera la pena recordar. El suelo y lo que vino después. Las rodillas de Evelyn se doblaron cuando los detectives finalmente sacaron a Gavin por la puerta. Su ramo hitó el suelo. Los pétalos se esparcieron por el suelo pulido. Margaritas blancas que había elegido específicamente porque leyó en algún lugar que significaban nuevos comienzos. Una dama de honor en la coordinación la atrapó antes de que cayera del todo. La habitación se movía y estaba ruidosa y caliente, y debajo de todo, mis pies permanecieron firmes. Un viejo hábito me dijo que corriera hacia ella. 16 años de reflejo dijeron que cruzara la habitación, la sostuviera, absorbiera todo lo que sentía hasta que estuviera estable nuevamente. Permanecí inmóvil. La había amado haciendo todo por ella. No había salvado a ninguna de las dos. Esta vez, dejé que la verdad hiciera el trabajo que no podía, lo que los sobres realmente tomaron. Regresé a casa a Wisconsin la mañana siguiente. Venta del condominio, cerrada, fondos transferidos. La historia se filtró de la manera en que estas cosas suceden. Grabaciones de video, personal del resort que habló con un amigo que habló con un periodista, y en 4 días estaba en las noticias locales, sin nombres deliberadamente, pero todos los que necesitaban saberlo supieron. Gavin fue formalmente acusado 3 semanas después. Los casos de Ohio y Michigan, que anteriormente habían sido detenidos por geografía y escasos recursos, se reabrieron bajo una presentación coordinada interestatal. Linda Farrow me llamó una vez, simplemente para decir gracias. Su voz espesa con algo que no era exactamente alivio, pero estaba cerca. Daniel envió un solo mensaje: no le hará esto a nadie más. Para Evelyn, las líneas de crédito fraudulentas que Gavin la había apresurado a firmar se impugnaron. La revisión interna del banco, desencadenada en parte por la documentación de Ethan sobre el intento de préstamo sobre el condominio, marcó varias cuentas por tergiversación. Con la ayuda de un grupo de ayuda legal y un consejero financiero llamado Adrian Polk, que tenía 15 años en defensa de la deuda del consumidor, Evelyn pudo cancelar la obligación más dañina y eventualmente anularla. No salió ilesa, pero tampoco fue aplastada. Lo que más había contado, el condominio como colateral. La propiedad que me ataba a su desastre financiero se había ido, vendida, legítima, fuera de alcance. Él había planeado usar la última pieza cálida de nuestra madre en nuestra contra. No lo dejé. Una mañana de sábado en octubre, 6 meses después, en una mesa de cocina en Madison, con una taza de café con canela enfriándose, un diario abierto en una página en blanco. Me había mudado, una casa adosada en una calle tranquila con árboles de arce que estaban haciendo algo extraordinario con la luz de octubre, dejando caer oro por toda la acera. Había encontrado a una terapeuta llamada Dra. Patricia Rourke, que se especializaba en sistemas familiares y trauma, y tenía un pequeño marco en su oficina que decía: la claridad no es crueldad. Me había unido a un grupo de senderismo el sábado y adquirido amigos que no tenían idea de cuál era mi historia familiar y no necesitaban saberlo. Poco a poco, con cuidado, comencé a salir con alguien, nada apresurado, nada ruidoso, solo algo real. Evelyn y yo hablamos cada pocos días ahora, no como antes, donde actuaba como su infraestructura emocional, diferente, con límites que se mantenían como el marco de una casa bien construida. Ella me dijo una vez, sentadas a mi mesa de la cocina un mes después de que la boda se desmoronara, que cuando todo se desmoronó, la primera persona a la que quería llamar era a mí, la misma persona a la que había dicho que desapareciera de su vida. Le dije que lo sabía. Me preguntó cómo. Dije que porque todavía estaba allí. Esa mañana de octubre, con el diario abierto y las hojas cayendo, pensé en el vestidor, sobre arrodillarme en el suelo a sus pies mientras ella sonreía en el espejo, sobre cómo se siente que te digan que tu presencia era el problema, y luego pensé en los sobres
sobre el sonido del papel rompiéndose en toda la sala cubierta de una hermosa mentira, sobre un hombre siendo sacado de su propia boda por un detective que había revisado la evidencia y la había encontrado más que suficiente. Ya no necesitaba aferrarme a la rabia, ya había hecho su trabajo. Escribí una línea en el diario esa mañana, lo único que me pareció completamente verdadero. Ella me pidió que desapareciera de la familia, así que desaparecí, de ser la persona que mantenía a la familia de ver la verdad. Cerré el diario. La luz del sol se movió por el suelo. Un par de niños en bicicletas pasaron volando cerca de la ventana riendo por algo que no podía oír a través del cristal. Fue la mañana más ordinaria, silenciosamente extraordinaria que he tenido. No desaparecí de mi familia, desaparecí de ser su excusa, y ese fue el único regalo que alguna vez necesité darme a mí misma.